Bien, dice la palabra de Dios, Éxodo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Los llevaste con tu poder a tu santa morada. La oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel el mar Rojo, y salieron al desierto en Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y hallaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, te damos una vez más por habernos, Señor, reunido en este día, en este lugar, Señor, donde estamos, Señor, delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque
pusiste en cada uno de nosotros esa necesidad, Señor, de venir y escuchar tu palabra, esa necesidad de alabar tu nombre, Señor, esa necesidad de ser edificados por ti y por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que hemos hasta aquí aprendido y por lo que seguiremos aprendiendo en el resto de este servicio, Señor. Bendice tu palabra, bendice la predicación, Señor, que podamos, Señor, tener esos oídos espirituales atentos, Señor, para poder escucharte. Y ayúdanos, Señor, también para que en nuestros días podamos aplicar todo aquello que hemos aprendido, Señor. Bendice también las ofrendas que serán levantadas en tu nombre. Bendice cada hogar aquí representado, cada fuente de trabajo, Señor. Y multiplica estas ofrendas, Señor, también para que tu obra pueda seguir adelante, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Jeremías, capítulo 11, versículos del 1 al 15. Estamos estudiando este libro del profeta Jeremías, que describe un tiempo en el que Dios envió un castigo muy tremendo a la nación de Judá, que era lo que restaba de Israel, ¿verdad? Israel en un momento se dividió en dos, el reino del norte y del sur. El reino del norte ya había sido conquistado por los asirios y quedaba el reino del sur, que después Dios permitió que fuera conquistado por otro imperio, que fue el imperio babilonio. Y esto en castigo por su infidelidad, por su pecado persistente. Pero el momento en el que estamos, eso aún no ha ocurrido. Jeremías es enviado como profeta de Dios para llamar al arrepentimiento y para advertir de que viene del norte un ejército invasor para castigarles a causa de su idolatría y de todos los pecados que ha venido describiendo el profeta. El mensaje de hoy se titula ¿Cómo reaccionas al amor de Dios? ¿Cómo reaccionas al amor de Dios? Cuando estudiamos la historia de Israel en la Biblia, es muy interesante porque Israel es un pueblo distinto al resto de las naciones. Es un pueblo que no buscó una identidad propia y un territorio propio, sino que Dios se lo otorgó. Es un pueblo que Dios conformó de principio a fin por medio de un solo hombre, Abraham. Y fue a la descendencia de Abraham a quien Dios escogió para hacer de ellos una gran nación. Es un pueblo que recibió todo de parte de Dios, que Dios en su soberanía quiso engrandecer. O sea, no fue un pueblo que se trazó un plan, que se propuso, que trabajó hasta que logró, no. Fue un pueblo que Dios en su soberanía escogió, y no era el pueblo más bonito, más destacado o que más se lo merecía, no. Era un pueblo como cualquier otro, necio, desobediente, pero que Dios en su soberanía, en su amor, Él quiso tomar y hacer de él una gran nación y ponerlo como luz para las naciones. Esto es, que las demás naciones conocieran quién es Dios a través de la manera en que Él había querido bendecir a Israel. Ahora, ¿cómo reaccionó Israel? Es lo que vamos a ver ahora. Porque no sé si han escuchado ese dicho popular que dice, la nobleza obliga. No sé si lo han escuchado por ahí, ¿no? Que se refiere a que cuando recibimos un trato noble o benevolente, cuando alguien nos trata bien, de alguna manera estamos obligados a responder de la misma manera. Pero Israel no respondió de la misma manera a Dios, como vamos a ver más adelante. Y es que antes de Moisés, Israel no era una nación organizada ni independiente. Para que un pueblo llegue a ser una nación organizada, se necesitan tres elementos fundamentales, que es una población, un territorio y un gobierno.
Y antes de Moisés, Israel era un pueblo que en general compartía un origen, una cultura, unas costumbres. Eran los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, pero no tenían un territorio propio. De hecho, vivían esclavizados en una nación ajena, en Egipto, y menos tenían un gobierno propio. Y así estuvieron por alrededor de 400 años hasta que Dios cumplió la promesa que le había hecho a Abraham. Y entonces Dios liberó a Israel de Egipto por medio de señales y prodigios, como acaba de leer en las Escrituras nuestro hermano Tony. Y entonces Dios le dio una identidad y un lugar en el mundo. Dios le entregó una religión verdadera. Dios se reveló a ellos por medio de su palabra, como vimos en la clase de escuela dominical. Dios les dio una ley que era santa, que era justa, que era buena, una ley que contemplaba un aspecto moral, un aspecto ceremonial de cómo debían ellos adorar al Dios que ahora servían, y un aspecto civil, cómo debían organizarse ellos como Estado, qué leyes debían regirse para que fueran una nación próspera y tuvieran seguridad. Y no solo eso, sino que Dios llamó a Israel mi especial tesoro. El Dios creador de los cielos y la tierra, de entre todas las naciones, llamó a Israel mi pueblo, mi herencia. Y le puso, como dije, como luz para las naciones. Y los israelitas por un tiempo gozaron de paz y prosperidad en general, pero a medida que se fueron apartando de él, ya desde el tiempo de los jueces, y sobre todo después de que el reino estuvo unificado en los días de Saúl, David y Salomón, ellos empezaron a apartarse del Señor y Dios les castigó para que no se apartaran completamente. Sin embargo, la situación alcanzó un punto crítico para el reino del sur, para Judá, en los días de Jeremías. Leemos, por ejemplo, en Éxodo 19:5: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Este pacto que Dios hizo con Israel era condicional. ¿En qué sentido? En que la bendición de Dios dependía de que ellos se mantuvieran fieles a la ley que Él les había dado. O sea, si obedecían, tendrían bendición, tendrían prosperidad, protección, iban a permanecer en la tierra, pero si desobedecían, Dios les enviaría maldición, hambre, enfermedad, invasión de otros pueblos y finalmente el exilio, que es lo que ocurre en los días de Jeremías. Y vamos a ver hoy que el castigo que se aproximaba no era otra cosa que las consecuencias de haber roto ese pacto. Por eso aquí vemos en el capítulo 11 que Dios le da una instrucción a Jeremías de ir por todos los pueblos de Judá y por la capital, diciéndoles: acuérdense del pacto que Dios hizo con ustedes. Acuérdense cómo Él les dio una tierra, les dio una forma de gobierno, los prosperó como pueblo, pero a cambio ustedes tenían que ser fieles a Dios y ustedes se han apartado de Él. Entonces, el primer punto de nuestro pasaje, entre los versículos 1 al 5, es el recordatorio del pacto. Versículos 1 al 5 es el recordatorio del pacto. Entre los versículos 6 y 10 de nuestro pasaje de hoy, la invalidación del pacto. Y punto número 3 y último, entre los versículos 11 al 15, las consecuencias de invalidar el pacto. Entonces, el recordatorio del pacto, la invalidación del pacto y, por último, las consecuencias de haber invalidado el pacto. Entonces,
Fíjense cómo dice el versículo 1 de nuestro pasaje. Palabra que vino de Jehová a Jeremías. Noten cómo Jeremías no hablaba de sí mismo, sino que él era un portavoz de Dios. Un profeta era alguien que recibía el mensaje de Dios y tal cual lo tenía que repetir fielmente, ¿verdad? ¿Y qué decía ese mensaje? Oíd palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Jehová. Eso dice Jeremías. Entonces, Dios le pide a Jeremías que le recuerde a Judá que están bajo un pacto, que el pacto aún está vigente y que ese pacto los responsabiliza ante Dios. Y les recuerda que los beneficios que ahora están gozando, esa leche y esa miel que fluyen y que ellos comen, como dice en el versículo 5, son dones de Dios. Por lo tanto, es justo agradecerle y honrarle. Y conviene un momento dedicar a explicar este punto. La idea es que Dios bendice y sus bendiciones nos hacen responsables ante Él. Dios bendice y sus bendiciones nos hacen responsables ante Él. Que Dios reclame obediencia puede parecer injusto a alguien que no cree en Dios. O sea, alguien que no cree en Dios puede decir, ¿por qué debo obedecer a Dios? ¿Por qué debo honrarle con mi vida? ¿Acaso no soy libre de honrar a quien yo quiera? O como dijo Faraón, ¿quién es Dios para que yo le obedezca? ¿No puedo simplemente no honrarle? Y es que el problema de quien piensa así es que es incapaz de reconocer que la vida que disfruta, que el aire que respira, que la luz que percibe y todos los demás dones de esta vida provienen de Dios. Por lo tanto, es justo, simplemente justo, punto, agradecerle y honrarle. Aún más si consideramos que los mandamientos de Dios son santos, justos y buenos. Sus mandamientos son para nuestro bien. Ahora, vamos a suponer que Dios no fuera santo, justo y bueno. Vamos a suponer que Dios fuera un tirano. Alguien que se agradara de que sus criaturas todo el tiempo sufran y padezcan. Bueno, en tal caso habría lugar para la rebeldía. Sería justo decir, es mejor organizarnos como la resistencia contra este Dios malvado. Pero conociendo al Señor por medio de su palabra y de las cosas que Él ha creado, vemos que realmente Él es digno de ser obedecido, porque todo su ser y todas sus obras son buenas en gran manera. Por tanto, toda rebeldía de nuestra parte es injusta y es pecaminosa. Todo lo que recibimos de Dios nos obliga justamente a agradecerle y a honrarle. El problema con Judá es que gozaban de las bendiciones de Dios, pero con su actitud le maldecían. Ellos mismos se habían hecho malditos ante Dios, como dice el versículo 4. Es decir, se habían puesto bajo la maldición de Dios según las cláusulas del pacto. Y así pasamos a nuestro segundo punto, la invalidación del pacto, entre los versículos 6 y 10. Notemos que nuestro pasaje usa la palabra invalidar. O sea, invalidar
es declarar inválido, que ya no vale para nosotros. Es diferente decir que violaron el pacto, pero que el pacto sigue vigente. O sea, ellos no están diciendo, es verdad, hemos violado el pacto en este y en este otro punto, pero reconocemos que el pacto sigue vigente. No, de plano están diciendo, no importa si contradecimos el pacto, porque al fin y al cabo para nosotros ya no vale nada ese pacto. O sea, se desentendieron de ese pacto. Y es muy interesante ver cómo en este punto Dios describe la esencia de su rebelión. Se fueron, dice, cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, que es el versículo 8. Dice antes, desde el 6, dice, le está diciendo Dios a Jeremías, pregona, que quiere decir anuncia todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto. Y no solamente las escuchen, ¿verdad?, para que las sepan, sino ponedlas por obra. O sea, obedece. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. ¿Y qué pasó? Que ellos no oyeron, ni inclinaron su oído. ¿Y qué pasó? Que se fueron tras la imaginación de su malvado corazón. Más adelante dice, y no cumplieron, versículo 8, y no cumplieron. Conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. O sea, no es que ignoraban, sino que ellos conocían y adrede confabularon entre ellos para rebelarse contra Dios. Versículo 10, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. Y la casa de Israel y la casa de Judá, ahí está la palabra, invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres. Ya vimos por qué se fueron tras dioses ajenos, ¿verdad? Porque estos dioses creados por el hombre eran más fáciles de seguir que un Dios que exige someter nuestra voluntad a la voluntad santa del Señor. Y aquí Dios describe la esencia del problema de la rebeldía del ser humano. El problema del ser humano en general es que termina cambiando la ley de Dios por su propia imaginación. Y el proceso es el siguiente. Podemos decir que son 4 pasos. O sea, primero Dios establece lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, no comerás del fruto. Ahí está claro, Dios diciendo al hombre un mandamiento, estableciendo el bien y el mal. Segundo paso para el hombre, el problema es que su corazón desea otra cosa. Mi corazón desea lo contrario. En nuestro ejemplo de Génesis 2, cómo Eva empieza a decir, bueno, el fruto es bueno para comer y agradable a los ojos. Dios dijo, no comerás, pero pues yo ya estoy viendo que se ve muy bueno. Punto número 3, en lugar de someter mi deseo a la palabra de Dios, comienzo a buscar razones para justificar mi propio deseo. Entonces, la serpiente dijo a Eva, no morirás. Entonces empezó a decir, ella empezó a pensar, pues no moriré, como dice la serpiente. Finalmente, uno termina concluyendo, yo creo que lo que pienso está bien y no estoy desobedeciendo a Dios. Y lo vemos en el caso de Eva, ella tomó de su fruto y comió y lo dio también a su marido, como dice la palabra. Entonces el proceso comienza en Dios dice,
y termina en pero yo creo. O sea, la imaginación del hombre termina pervirtiendo lo que la palabra de Dios establece. Al ser humano le resulta más cómodo pensar en un Dios afín a sus intereses. Nuestro problema es que nuestro concepto de Dios es demasiado humano. Pensamos que Dios es como nosotros y Dios no es como nosotros. Rechazamos la idea de un Dios al cual nos debemos de someter. En lugar de hacer su voluntad, siempre queremos hacer nuestra propia voluntad. Y cuando algo no coincide, entonces buscamos la manera como de que parezca que estamos obedeciendo y a la vez hacer nuestra propia voluntad. Pero ya vimos hoy en Juan 17:3 que la vida eterna consiste en conocer a Jesucristo y además en hacer su voluntad. Mientras que rechazar a Dios, ignorarle y desobedecerle, puede parecer un camino libre, ¿verdad? Pero en realidad conduce a la muerte y a la confusión eterna. Porque Dios no quiere nuestro mal. Dios no nos creó para destruirnos. Dios quiere nuestro bien. Y no sé si han escuchado esta ilustración que es muy común de un bebé que está jugando con un cuchillo, ¿no? Y toda persona sensata lo que haría es arrebatarle el cuchillo al bebé, porque el bebé se puede hacer daño. Ahora, alguien podría decir, ¡ay, qué aguafiestas! ¿Por qué no dejas que el bebé se divierta? No, si nosotros nos preocupamos por el bienestar de ese bebé, le vamos a quitar el cuchillo porque él podría hacerse daño. Cuando Dios nos dice que vivamos de cierta manera, hay quien dice, ¿qué Dios tan aguafiestas? Que prohíbe la diversión. No, Dios no quiere que nosotros nos hagamos daño, nos apartemos de Él, porque Dios es el que mejor sabe que entre más cerca estemos con Él, mejor nos va a ir. Y todo aquel que ha dicho sí, amén, a la palabra de Dios, puede dar fiel testimonio de que antes creía que era libre y era esclavo del pecado, de que antes creía que conocer a Dios era una vida de prohibición, de religión y de aburrimiento, y descubre que hay gozo, que hay paz y que hay plenitud de vida, y que las promesas de Dios son todas esperanza y todas poder en Jesucristo. Tercer y último punto, las consecuencias de invalidar el pacto. Dios ya no iba a tener misericordia de quienes persistieron en su rebeldía, de quienes vivían disfrutando de la leche y de la miel mientras eran infieles al Señor que les había entregado esa tierra. Y ya no iba a escuchar a los llamados de auxilio cuando viniera el castigo. En el versículo 11 dice, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán y no los oiré. O sea, ya no iba a haber lugar para la misericordia. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a esos dioses falsos, ¿verdad? A quienes ellos quemaban incienso, los cuales no podrán salvar en el tiempo de su mal. Ya vimos antes que esos dioses falsos no eran más que pedazos de hierro fundido o leños tallados. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, que es vergüenza, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, le dice Dios a Jeremías, ni levantes por ellos clamor de oración, porque yo no iré el día en que su aflicción clamen a mí.
Y se pregunta a Dios unas preguntas retóricas. ¿Qué derecho tiene mi amada? Aquí Dios está poniendo como esposo y a su pueblo como a su esposa. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones? Respuesta obvia, ningún derecho. ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarle el castigo? O sea, si ellos hacían rituales y todo esto, Dios no estaba interesado en sus rituales. ¿Qué quería Él? Su corazón, quería su obediencia. Lo demás eran formalismos. No iba entonces Dios a evitar el castigo si ellos se pusieran a hacer esos rituales. ¿Puedes gloriarte de eso? O sea, ¿puedes alegrarte de eso? Respuesta clara es no. Dios no se iba a agradar de eso. Dios les había dado un tiempo para arrepentimiento y ellos no lo habían querido aprovechar. Dios les había enviado profetas y ¿qué habían hecho con los profetas? Los habían asesinado. Vamos a leer un poquito más adelante que había un complot para matar al propio Jeremías, del cual Dios lo libró. Entonces, Dios mismo le dice a Jeremías que no intercediera por ellos, que el tiempo de su misericordia se había terminado. Y es que Dios tiene una paciencia muy grande, pero cuando Él determina ya el castigo, no hay nada que se pueda hacer. ¿Qué aplicaciones nosotros podemos sacar de este texto hoy? Vimos en el primer punto que Dios le pide a Jeremías que salga a cada pueblo de Judá y les recuerde que hay un pacto que cumplir, que hay un compromiso con Dios de vivir en fidelidad. Ahora, como creyentes del nuevo pacto, nosotros también estamos en una relación pactual con Dios establecido por Cristo. Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y toda la carta de los Hebreos trata de demostrar la superioridad del nuevo pacto con respecto al antiguo. El antiguo pacto era un anticipo, era una representación aún incompleta del pacto establecido mediante la sangre, no de animales, sino de nuestro Señor Jesucristo. Quizá la mayor y más bendita diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, que comenzó desde que el Señor Jesucristo murió y resucitó, es que el nuevo pacto que Cristo estableció no es condicional, en el sentido de que su permanencia no depende de nuestra obediencia, sino de la obediencia perfecta de Cristo. Él sí que cumplió y Él sí que permanece sin cambio. Y nosotros, como beneficiarios de este nuevo pacto, gozamos ya no de leche y miel, sino de la adopción, es decir, de ser incluidos en la familia de Dios, que ahora podamos decirle a Dios Padre, de la justificación, es decir, que todos nuestros pecados delante de Dios hayan sido limpiados y perdonados, de que un día gozaremos de la glorificación, es decir, de que el pecado ya no va a tener lugar en nosotros, llegará un día en que ya no vamos a querer ni vamos a poder pecar. Y no porque hayamos obedecido perfectamente, sino porque Cristo obedeció a nuestro lugar. Y esa es la gran noticia del Evangelio. ¿Acaso significa esto entonces que nuestra obediencia ya no es requerida? ¿Que podamos vivir como nos dé la gana? Al cabo, Cristo ya lo hizo todo. De ninguna manera, respondería el apóstol Pablo. Pues si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y es que por medio del nuevo pacto, Dios nos brinda poder para amarle, para confiar en Él y para obedecerle. Algo que un israelita en el antiguo pacto tal vez no tenía.
Pone hambre y sed de su palabra y nos da al Espíritu Santo como un ayo, es decir, como un tutor, como un guía para permanecer dentro de su voluntad. Pues para estas cosas, dice Pablo, ¿quién es suficiente? Nadie de su propia fuerza puede permanecer fiel al Señor. Es por medio de su Espíritu que Él nos guía una y otra vez más de regreso a nuestro Señor. Cada vez que nos apartamos un poco, Él nos regresa, a veces con amonestaciones, a veces con disciplina, pero siempre nos mantiene dentro del amor del Padre. Y dice Cristo, si vosotros sois mis discípulos, permaneced en mi amor. Así como las ramas, los pámpanos, permanecen en el tronco que es de la vid, así ustedes permanezcan también unidos a mí para que lleven fruto para la gloria del Padre. Recordemos que estas bendiciones recibidas nos hacen responsables ante Dios. El mismo autor de la carta de los Hebreos dice que si los israelitas del antiguo pacto eran responsables, más aún nosotros, habiendo recibido un pacto que es mucho mejor, que tiene mejores promesas, que viene con un mediador más grande, que en esencia es mucho más elevado, superior. El que mucho recibe, dice Cristo, mucho se le demandará, lo cual es perfectamente justo. Porque esa es la actitud de Israel, como decir, yo estoy dispuesto a que a mí me den, eso me gusta, gracias. Bueno, ni siquiera dice gracias, ¿no? Sino que está bien, ok, denme, pero a la hora de contribuir, no, yo aquí me quedo. O sea, no voy a responder con gratitud y obediencia. Eso de recibir está bien, pero ya dar no. ¿Qué vemos ahí? Una ingratitud tremenda. Y es una injusticia. Ahora, los mandamientos que Dios nos da como personas que creemos en su palabra, como personas que creemos que la Biblia es verdad, que Cristo realmente vino al mundo, que vivió sin pecado, que murió en lugar de nosotros y que resucitó. Es que los mandamientos que Dios nos pide no son gravosos, dice su palabra. Es decir, no son pesados. No son para nuestro mal. Dios nos ha querido bendecir, no maldecir. No ha puesto carga sobre nosotros como los fariseos, que daban muchos mandamientos y ellos ni con un dedo querían levantarlos, como dice la palabra de Dios. No, sino que son para bendecirnos. Dios no es un aguafiestas. Dios no prohíbe la diversión y que todos sean unos, perdón por lo que voy a decir, pero es lo que algunos piensan, unos santurrones amargados. No. Eso es una mentira de Satanás. Es una caricatura para ridiculizar lo que Dios dice como la hermosura de la santidad. Porque nuevamente, recordando la reflexión de la escuela dominical, si Dios es un ser que no depende de nadie, que siempre ha existido, que en Él está la luz y el poder de crear todo lo que nosotros podemos ver, detalles como un ave de colores, con árboles hermosos, ríos, y toda esta grandeza que refleja su deidad y gran poder. Y ese es nuestro Dios, que nos comunica la existencia y que nos da la comprensión para entender conceptos como justicia, bondad, misericordia. Y me dice, sígueme, que yo envié a mi Hijo para tener una relación personal contigo. Solo puede ser para bendecir. Qué idea tan errada pensar que Dios hace todo eso para hacerme vivir una vida triste y amargada. Eso solo puede ser una mentira. Cualquiera que ha dicho sí, Señor, a su llamado a conocerle, puede dar testimonio de que obedecer al Señor es fruto de gozo. Es una fuente inagotable de gozo. No hay mejor cosa que comprobar que hacer la voluntad de Dios es vida y paz.
es vida y paz. Porque cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, tenemos este engaño de que si yo hago lo que yo quiero, voy a ser feliz y voy a ser libre, para después comprobar que estaba equivocado, porque ni soy feliz, ni soy libre, ni estoy satisfecho. Y Él quiere que evitemos ese dolor y esa insatisfacción. Él sabe que en su diestra hay plenitud de gozo. Por tanto, no desea que nos apartemos de Él. En segundo lugar, necesitamos examinar nuestro corazón diariamente a la luz de su palabra para discernir si nos estamos engañando o estamos realmente obedeciendo a Dios. Ya vimos que hay un proceso entre Dios dice y yo creo. Dios dice, no comerás, no comerás. Y Eva termina diciendo, oh, no moriré. Pero ahí, ¿qué pasó? Hubo una redefinición. Me acuerdo que me daba mucha risa cuando la esposa de un amigo regañaba a sus hijos y les decía, ¿qué parte de no entendiste? Como que es muy sencillo, ¿verdad? Decirle no. Pero es que es increíble cómo nosotros cambiamos un clarísimo no por un sí, o no es tan malo, o sí se puede. Entonces, lo que Dios dice es claro en su palabra. Entonces, debemos como de hacer un examen de nuestro corazón a la luz de la palabra cada vez que leemos. Por eso ese separador que nos regaló el hermano es tan útil, ¿no? ¿Qué mandamiento estoy viendo aquí que hay algo de lo que deba arrepentirme? Entonces, cada vez que yo leo, debo hacer este examen para ver si no he yo redefinido la palabra de acuerdo a mi propia interpretación cómoda que me permite seguir viviendo de la manera en que yo quiera. Debe haber una congruencia absoluta entre lo que Dios dice y lo que yo creo y obedezco. Y por último, no debemos mirar a los no creyentes con una actitud de superioridad, como diciendo que reciban lo que merecen. Jeremías muestra otra disposición hacia su pueblo. Él anuncia fielmente que viene un castigo, que viene un juicio. Él no endulza el mensaje, lo dice tal cual, incluso con palabras bastante duras, porque son las palabras que Dios usa. Pero también siente un peso por el pueblo que está a punto de recibir ese juicio. Y este es un rasgo distintivo del cristiano, que el verdadero siervo de Dios no disfruta la condenación del impío, sino que siente compasión por el perdido, desea que se arrepienta, y no lo hace desde un punto de vista superior, como diciendo, yo soy mejor que tú, porque yo sí entiendo lo que la Biblia enseña y tú no, y a ver, déjame te explico. No, le habla como otro pecador perdido, que ha recibido misericordia, y por eso trata de transmitirle al otro, hay una fuente de misericordia del Dios de gracia que yo encontré, y te la vengo a presentar para que tú también seas partícipe de ella. Nuestra responsabilidad es orar por las personas y advertirles, pero desde la compasión, no desde la superioridad moral, porque nosotros no somos mejores que nadie, somos igual o peores. Otra vez, ¿Israel era merecedor o era mejor? No, era igual que cualquier otro pueblo, rebelde y necio. Pero Dios, en su soberanía, quiso salvarlo. Y así nosotros. Ahora, viene un juicio. Y no es el de los babilonios, es el de Cristo. Cristo como el juzgador, el juez del mundo. Esperamos a Cristo. Él ciertamente vendrá. No sabemos exactamente cuándo, pero Él vendrá. Y todas las condiciones están dadas para su regreso. Por lo tanto, ahora más que nunca debemos alertar a las personas
Este tiempo va a acabar. Vendrá un tiempo en que Cristo venga. Así como Él prometió que vendría la primera vez y lo cumplió, también vendrá por segunda vez y todos le veremos. Pregunta, entonces, ¿cómo reaccionas al amor de Dios? ¿Con indiferencia? ¿Con rebeldía? ¿O con gratitud y obediencia? ¿Crees que es justo responder a Dios con la obediencia, con gratitud? ¿O crees que Él debe seguir esperando? Tal vez un día le harás caso, o que tú tienes derecho y libertad simplemente de ignorarlo. Si perdemos de vista el gran favor recibido por parte del Señor Jesucristo, cualquier cosa que Él nos pida va a parecer pesado. Si yo no estoy consciente de que Dios se humilló a tal grado que se hizo como una criatura suya, que tomó la forma de hombre y nació no como un rey, sino en un establo, que en los días que estuvo en la tierra no tenía dónde recostar la cabeza, que vivió en completa humildad y pobreza, que sin tener por qué padeció injustamente, que pudiendo haber escapado de una muerte tan horrenda, Él voluntariamente se sometió, que cada vez que tuvo la oportunidad, permaneció, que cuando fue hacia Jerusalén, sabiendo que le esperaba la muerte, dice que afirmó su rostro y se dirigió a ella, que cuando otros le maldecían, Él callaba, desnudado en la cruz, golpeado, intercedía por los que le mataban, que al morir recibió la ira del Dios Todopoderoso sobre Él. ¿Para qué? Para que los que creyeran en Él no fueran condenados, y con ellos en mente, de manera íntima y personal, sufrió esa carga por el pecado. Y resucitó por todos aquellos que en Él creen, y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por todos los que en Él se refugian. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y mi salvación. Leímos en Éxodo capítulo 15. ¿Cómo reaccionamos nosotros entonces cuando Dios nos dice, no dejen de congregarse? ¡Ay, tengo que ir a la iglesia! Cuando pienses en un infierno eterno que te esperaba, pero que Cristo murió por ti, vas a decir, eso es una ganga. Eso que Dios me pide hacer, que aparte es para mi edificación, para mi gozo. Qué bonito es venir y cantarle al Señor. Qué bonito decirle como pueblo de Dios, gracias Señor, y honrarle con nuestros cantos, con nuestras oraciones, con decir, Dios, aquí estoy delante de ti. Qué bonito es eso. Nadie lo toma como un deber religioso que sería mejor librarnos de él. No, es un gozo, es una bendición de su parte. Cuando no, otra vez más, cuando perdemos de vista el gran favor recibido de parte de Cristo, cualquier cosa que Él nos pida va a parecer un peso insoportable. Pero en la medida en que más conozco a Cristo y sé quién es Él y qué hizo por mí, cada vez que Él me diga, ve y anuncia el Evangelio, voy a decir, sí, amén, Señor Jesús, con gozo lo voy a hacer, con gratitud, porque deudor soy, he sido comprado por precio de sangre, decía Pablo. Pero si no soy consciente de eso y lo ignoro y lo olvido, entonces voy a decir, no, yo aquí estoy bien disfrutando de mi lechita y de mi miel. Cuando olvido que esos disfrutes son porque mi Señor los compró para mí. Que Dios nos dé entonces gratitud y obediencia delante de Él. Y que podamos vivir así, agradándole en todo. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te bendecimos porque tú eres generoso.
porque tú nos has dado todas las cosas. Tú no tenías por qué habernos creado, no tendrías por qué habernos dado la vida, no tendrías por qué habernos redimido, porque desde que Adán y Eva pecaron, ahí bien podrías haber destruido a la humanidad y habría sido perfectamente justo. Pero en tu gracia y tu misericordia prometiste un Salvador, Cristo Jesús, quien pagaría el costo de la desobediencia, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo tuvo que morir, porque para podernos perdonar y seguir siendo justo, alguien tenía que pagar, y ese alguien que voluntariamente se ofreció fue el Señor Jesús. Y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Él hemos creído por tu pura gracia, y en Él estamos firmes por tu pura gracia. Perdónanos por cuanto hemos disfrutado de las bondades del nuevo pacto y no hemos sabido agradecer con gratitud y obediencia. Muchas veces hemos actuado como estos de Judá, que gozando de la leche y de la miel, se resisten a obedecer, y no solo eso, sino que son infieles con las mentiras de Satanás. Perdónanos, Señor, cuántas veces nos hemos quejado por los mandamientos que tú nos das. Permítenos someternos a ellos con gozo, porque son para nuestro bien y son para tu gloria. La libertad aparente que el mundo ofrece no es más que muerte y destrucción. Tú no eres un Dios que quiera nuestro mal, sino que todos nos los pides para que seamos benditos en ti. Llegará un día en que nuestros ojos lo verán claramente cuando estemos en tu presencia allá en los cielos, cuando Cristo se haya manifestado y con tu ejército celestial cantemos juntos y veamos tu gloria eterna y un reino que no pasará, y podamos agradecerte, porque si no fuera por tus misericordias ya habríamos sido consumidos. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. A cada uno de los que estamos aquí queremos pedirte especialmente por Daniel, que puedas sanar su corazón, que le des esperanza, que él te conozca y encuentre en ti una fuente inagotable de vida y de paz y un propósito por el cual dedicar su vida. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.